Estamos nuevamente en los estudios de Canal 2, Golcable, haciendo este programa comunitario que un día, hace ya 16 años, lo llamé No hay peor sordo. Soy Graciela Naya, me acompaña la productora de este canal, Carolina Valle Chenone, y Juan Marcelo Castaños en cámara y edición. Los saludo con mucho cariño y vamos a destacar que en este programa tratamos los derechos de la niñez y de la adolescencia, como así también apuntamos a la paz dando un no cotidiano a la violencia en cualquiera de sus formas. Hoy vamos a tratar los derechos de la salud y está con nosotros la licenciada en fonoaudiología, especializada en audiología, Anita Ferreto. Hola, bienvenida. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, la agradecida soy yo y en verdad la comunidad, porque a mí me gustaría que relataras un poquito de tu formación, porque empezaste con parte pedagógica y terminaste con parte clínica. ¿Qué camino has transitado para llegar hasta ahí? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, como decía recién. A mí me gustaría empezar, cuando presentas el programa, hacen siempre énfasis en los derechos de los niños. Y bueno, yo como licenciada en fonoaudiología, me desempeño en una de las áreas que tiene la fonoaudiología, tiene varias ramas, y yo me desempeño en lo que es audiología. Y bueno, mi formación, en realidad estudié primero profesorado de sordos hipoacúsicos y más como profesorado, ¿no? Y me gustó mientras estudiaba más la parte de tratamiento, más que la parte de escolar, y entonces decidí estudiar fonoaudiología. También hice el doctorado en lengua de señas y tuve la suerte de poder dedicarme a el área de implante coclear. El implante coclear es un dispositivo de ayuda auditiva que desde hace un tiempo ya se implementa, pero no es un dispositivo que está desde hace, uno dice por los avances tecnológicos, y la realidad es que los avances tecnológicos fueron los últimos años, pero si hablamos de que hasta el año 82, 83 los niños que nacían con un problema de audición, la realidad es que quedaban fuera del sistema del normoyente, y la realidad es que el implante coclear hoy no es mágico, porque no es una solución mágica, porque siempre decimos no coloco un implante y un niño sale escuchando, es parte de un proceso, es parte de un tratamiento, parte de una familia involucrada, pero bueno, tiene unas grandes posibilidades de que un niño desarrolle el lenguaje. Sí, perdón. No, digo, en este caso es muy importante el screening, ¿verdad? Ahí se puede detectar si el niño tiene algún trastorno de audición. Exacto. La realidad es como que desde el screening, nosotros tenemos una ley en nuestro país, que es la ley 25415, que lo que dice esta ley es que es un programa nacional de detección temprana detección y atención
temprana de la hipoacusia, que no es lo mismo detección y no solo eso, sino que se hace una detección temprana y se le da un seguimiento, ¿sí? Y entonces si nace un niño, lo que esta ley dice es que todos los recién nacidos tienen que acceder a este programa de screening auditivo y si se detecta algún problema de audición, darle el tratamiento indicado. Exacto. Antes, implante coclear, nosotros conocíamos solamente los audífonos y los pacientes que tenían acceso a un audífono eran pacientes que algún grado de audición tenían que tener, porque lo que hace un audífono es, entra la audición por mi oído externo, ¿sí? Pasa al oído medio, vibra una membrana, que la membrana que tenemos en el oído medio vibra y pone en contacto la onda, pasa al oído interno, que es donde recién ahí se encadena la estimulación que va a llegar al cerebro y vamos a interpretar como un sonido. Pero tenemos que tener en nuestro oído interno células para amplificar, ¿sí? Entonces un audífono lo que hace es ingresa un poquito de audición, tenemos poquitas células, que tenemos una pérdida auditiva, pero tenemos un poquito de células que van a poder amplificar ese sonido con un audífono. Bueno, fantástico. Se dice que un paciente es candidato a audífono porque tiene una determinada cantidad de células que me van a permitir a mí acceder a las frecuencias del habla. Siempre hacemos hincapié en que es necesario que un niño o toda persona perdón, se escucha el ruido porque voy a silenciar mi teléfono, que estoy con mi teléfono. Se dice que lo importante es que tenga acceso a todas las frecuencias que me van a posibilitar desarrollar el lenguaje, ¿sí? No que, a ver, me pongo un audífono y escucho una bomba, y bueno, sí, una bomba, pero después acceder a los patrones que me van a permitir desarrollar un lenguaje, bien, ahí quedaba muchas pérdidas auditivas que quedaban sin cubrir. ¿Por qué? Porque un audífono no me era suficiente. ¿Sí? Teníamos un audífono que va para las diferentes pérdidas auditivas, desde leve a moderada a severa, y luego los niños que tenían de severa en adelante una profunda a una pérdida total no podían acceder a un audífono porque no era candidato a un audífono, ¿sí? Porque Claro. tenían tantas células del oído interno muertas que un audífono no me iba a rendir. Exacto. Bien, entonces ahí teníamos los pacientitos donde no tenían acceso a otra cosa que no sea la lengua de señas, o estos pacientes sordos que solamente hacían lectura labial y que teníamos este timbre de voz de sordo que conocíamos antes como que es sordo porque tiene ese timbre de voz, porque ese paciente no tenía un feedback, no tenía una devolución, no sabía cómo estaba produciendo porque no tenía una retroalimentación de lo que estaba produciendo. Es muy mal llamado el término sordo-mudo, eso es viejísimo porque el paciente se decía que era sordo-mudo antes, hace millones de años, porque el paciente al no tener audición no podía hablar, no podía producir, ¿sí? Pero no era mudo porque tenía un problema en la laringe, en las cuerdas vocales, no, eso es un concepto totalmente erróneo. Sí, el paciente era sordo y no hablaba porque no tenía acceso a esta producción, porque no podía llegar al lenguaje hablado por este inconveniente auditivo, no por otra cosa. Bien, luego cuando sí surgen los implantes cocleares y ya acá en Argentina se colocó el primer implante en el año, sí, en el 81, bueno, ya ahí hablamos de otra cosa y los avances tecnológicos fueron también muy grandes y los pacientes que accedían al implante coclear, los primeros, allá en el año 80 y pico, no eran niños, eran los primeros que se implantaron, fueron pacientes adultos, tenían que ser mayores de 18 años y con una sordera postlingual, o sea, habían quedado sordos luego de haber adquirido el lenguaje, ¿sí? Luego los criterios de selección de candidato a un implante coclear fueron cambiando con el tiempo mucho y hoy por hoy, gracias a Dios, estamos implantando niños a partir de los 9 meses. ¿Sí? Eso te iba entonces, a esto de edad. 9 meses.
a partir de los 9 meses. Hasta el año pasado decíamos que implantábamos recién a partir del año, y este año, gracias a un nuevo implante que sale y a muchos estudios, mucha casuística a nivel mundial acerca de los beneficios que tuvieron los niños que tuvieron la posibilidad, a ver, nace un niño, le hacen el screening, se detecta que es sordo, se le pone un audífono, como protocolo se los equipa con un audífono, pero ese audífono no le rinde a una persona que tiene una hipoacusia tan severa, profunda. Ya un audífono no rinde, tiene que ser intervenido lo antes posible. Tampoco no lo hacemos antes acá en Argentina, y es a partir de los 9 meses, pero sí en otros lugares del mundo se coloca un implante a partir de los 5 meses, 6 meses ya han colocado, en Europa se han colocado implantes. La verdad que acá decían que no, porque no había trabajo que demostrara que implantando a un niño a tan temprana edad tenga un resultado muy óptimo sobre los que se implantan a partir del año. Entonces no querían meter en quirófano, intervenir quirúrgicamente a un niño tan chiquito, pero bueno, luego sí, ahora sí hay estudios que demuestran, y a partir de los 9 meses tienen acceso a implantarse. Obviamente que esto no es lo que dije al principio, no es mágico, no pongo el implante y el niño sale escuchando. Sí, en los niños tan chiquititos la realidad es que sí, porque es como si implantáramos una cóclea, como que nació con audición. La verdad que la rehabilitación es muy fácil, pero requiere de un trabajo de estimulación, sí, si se quiere, del lenguaje. Imagino la emoción que debe ser en tu momento, ¿no? Que vivirás con esos padres donde el niño escucha por primera vez. ¿Qué pasa con eso, Anita? Lloramos todos. Lloran todos, sí, me imaginé. Sí. Sí. Lo bueno es ver que nosotros en Argentina, por suerte, tenemos esta ley, tenemos el screening auditivo por un lado, y tenemos otra ley que es una ley nacional, y nosotros como profesionales tenemos que hacer valer estos derechos, son derechos adquiridos, ¿sí? Y la ley 24.901 habla del sistema de prestaciones básicas que una obra social, una prepaga o el organismo del Estado, en caso de niños que no tengan ni obra social ni prepaga, de que puedan acceder a un tratamiento adecuado. Esto es importante saberlo porque es una ley que está en la rehabilitación a favor de las personas con discapacidad. Uh-huh. Sí, algo había escuchado y leído sobre el tema. Anita, ¿todas las personas están en condiciones de recibir el implante coclear, niños, adultos? ¿Cuál sería el impedimento? A ver, hay diferentes factores que hacen, que determinan que un paciente es candidato a un implante coclear o no. Hoy por hoy, sí, antes, si hablamos de cuando arrancamos con los implantes, los niños no eran candidatos a un implante. Por eso es lo que mencionaba recién, que los criterios de selección de un candidato a un implante variaron mucho, y hoy por hoy ya se pueden implantar niños desde los 9 meses. Pero un implante coclear lo que hace es reemplazar las estructuras dañadas del oído interno, dañadas o ausentes, ¿sí? Que no haya células ciliadas, y lo que hace el implante es reemplazar esta función, ¿sí? Pero luego del oído interno nosotros tenemos un nervio auditivo, y el oído interno lo que hace es recibir el estímulo que viene de afuera, lo convierte en un estímulo eléctrico y se envía al cerebro, y el cerebro interpreta el sonido como la zona de la audición. En el caso de un paciente con implante, se daría de esa manera, al igual que un paciente normoyente, nada más que el implante reemplazó el oído interno. Hay niños que nacen sin el nervio auditivo, entonces en estos casos no se puede poner un implante, porque ponemos un implante en un lugar y donde luego una vía, o sea, hay diferentes estaciones de la vía auditiva,
¿sí? Entonces ponemos un implante y luego la próxima estación no hay nadie. Entonces, si no hay nervio auditivo, el paciente es candidato a recibir un implante coclear. ¿Sí? Hay muchas patologías, hay diferentes patologías que hacen que un niño no pueda acceder a un implante. A ver, como consideraciones generales, tenemos que tener en cuenta, obviamente, el grado de la pérdida auditiva. Si es leve, moderada, no va a ser candidato a implante, va a ser candidato a un audífono. Severa, profunda, un audífono. Ahí vamos a tener en cuenta, ¿no? Si tiene beneficio con audífono el paciente, accede a todos los rasgos acústicos que me permiten desarrollar el lenguaje, con un audífono es candidato a audífono y no es candidato a implante. Luego, también hay que tener en cuenta la duración de la sordera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de que hoy por hoy se hace el screening auditivo, pero muchas personas lamentablemente han quedado fuera del sistema durante muchos años que no se hacía screening, y hoy por hoy que se conoce más el implante coclear, por ahí recibimos en consultas pacientes adultos que nunca fueron estimulados, ¿sí? Nunca fueron equipados, y entonces escuchan del implante coclear y los beneficios que tienen y que los resultados son fantásticos y van a una consulta, y la realidad es que no, porque no podemos trabajar sobre una expectativa, no, eso es muy importante. La expectativa en ese paciente no va a ser la misma que en un niño implantado a temprana edad, ¿sí? Porque en nuestro cerebro tiene una plasticidad, perdón. No, yo a vos te pido disculpas que te interrumpí, pero me hacen una tijerita que es de corte. Enseguida volvemos, pasamos a las personas que adhieren a este programa, que les mandamos un abrazo de corazón, y seguimos charlando con Anita Ferreto, licenciada en fonoaudiología, especializada en audiología.